No sé qué putas ha dicho. Como te pongas a decir cosas que no entendamos durante una hora... Si Néstor, no... presenta el podcast. ¿Yo? Tú que sabes inglés. Buenas tardes, queridos contertulios, queridos conciudadanos, queridos internautas. Esto es un podcast. Aquí con el 3. Centro Podcast 3. Buenas tardes, queridos radioyentes. Sí, es el 2, sí. ¿Victoria? ¿Qué? Sean vuestras mercedes bienvenidas a Retro Podcast 3. El tema en esta ocasión es cómo se programaba antes y ahora. Aplausos. Vale, vamos a recordar cómo se hacía. Venga, vamos a hacer memoria y vamos a recorrer todo el proceso desde que se empezaba a programar en los ordenadores de 8 bits, empezaremos a partir de ahí, hasta hoy, ¿vale? Yo empiezo un poquito por los 4 apuntes que tengo y enseguida que a alguien se le ocurre algo, enganchamos con otra persona, ¿vale? Bueno, yo lo primero que quería destacar es que al principio de los principios, con los ordenadores de 8 bits, lo que se hacía a la hora de programar era programar directamente en los ordenadores de 8 bits, que puede parecer lo más común y lo más normal y lo más lógico, pero que como veremos, al final no se hacía así, se empezó a programar en otros ordenadores para estos ordenadores antiguos. Y en ese punto, en el punto en el que programamos para ordenadores de 8 bits, teníamos dos opciones, o programar con lenguajes de alto nivel o con lenguajes de bajo nivel. ¿Qué significa esto? Los lenguajes de bajo nivel, como podía ser el ensamblador, estabas programando casi directamente para el procesador y los chips que habían en la placa base de ese ordenador. Mientras que si programabas para lenguajes de alto nivel, era una capa donde tú no te tenías que preocupar de cuáles eran las características concretas de esos chips, sino que trabajabas con un lenguaje interpretado, que luego se encargaba el lenguaje de, mediante una compilación o por otra vía, hacer la traducción hacia ensamblador o al lenguaje que fuese. Ventajas y desventajas. Néstor, ¿cuáles son las ventajas de programar en un lenguaje de bajo nivel? Bueno, las ventajas del lenguaje de bajo nivel son evidentemente que se exprime al máximo la capacidad de la máquina que tienes, del procesador y de todo el hardware asociado que tienes. Para programar en ensamblador hace falta tener un toque de masoquismo. Dios mío. Ahora a lo mejor sí. Bueno, rebobinamos. Lo he preguntado, Pero yo había visto Esto sí, pero ha sido un momento. Al intentar girarlo, a lo mejor es que esto se gira así o así. Ya está. Sí, vale. Vale. Lo dicho. Vuelvo a empezar. Si programamos un lenguaje de bajo nivel, tenemos la ventaja de que... Pues que estamos aprovechando al máximo la potencia de la máquina, porque no tenemos necesidad de interpretar ni de compilar el código. Estamos directamente enviándole instrucciones nativas al procesador y al hardware asociado, que también tiene sus propios códigos de operación. Por lo tanto, se supone que tienes que tener algunos conocimientos del hardware en ese momento. Bastantes. Por lo menos a nivel de... Bueno, si no a nivel interno de cómo está funcionado, sí, cómo funciona, sí a nivel externo de qué instrucciones ofrece, cómo se mapea la memoria, cómo se comunica con el exterior. Y la verdad es que no es un tema fácil, porque tenemos instrucciones que hacen poco más que realizar una suma, mover memoria de un sitio a otro, alguna instrucción de control como lanzar una interrupción y poca cosa más. Vamos, que no es fácil ni está a la altura de cualquiera. No, para esos casos es cuando entran los lenguajes de alto nivel. Exactamente. El problema de los lenguajes de alto nivel es que al estar interpretado, si quieres sacar el máximo rendimiento de esa máquina, te puedes encontrar con problemas. Sí, sobre todo si hablamos de lenguajes interpretados, como son los intérpretes de BASIC que traían los ordenadores de 8 bits ya de serie. Interpretado significa que cada vez que se ejecuta el programa, el ordenador está, valga la redundancia, interpretando las instrucciones y traduciéndolas en tiempo real a instrucciones del lenguaje ensamblador.
Esto tiene la ventaja de que el programa inicia su ejecución inmediatamente, no hay que esperar, no hay tiempos de compilación, pero claro, tenemos el problema de la velocidad. Un lenguaje interpretado es más lento que un lenguaje compilado, que a su vez es más lento que el lenguaje ensamblador. Vale, pues entonces estas eran las dos vías que teníamos para programar en aquel entonces. Daba igual si era un Spectrum, un Amstrad, un MSX, Sí. teníamos estos dos tipos de lenguajes, había que elegir en función del rendimiento que queríamos sacar de esa aplicación y de los conocimientos de cada uno. Sí. Lo que pasa es que después de esto surge un cambio, y allá por el 87-88 he podido ver, las empresas, sobre todo, dejaban de programar directamente en estos ordenadores para programar desde ordenadores de 16 bits. Bien eran PCs o bien eran Amiga y Atari. Amiga y Atari. Sí. Creo que el Amiga y el Atari era la versión low cost, mientras que el PC solamente se lo podían permitir las empresas más grandes. Por ahí andaba, sí. Y ahí es donde surgen los primeros problemas. Problemas para las empresas eran ventajas, porque claro, pasas de tener que programar en un ordenador con unos recursos muy limitados a tener un PC con... Ahora sería muy poco los recursos que comparados con aquella época, pero en aquella época tener un PC con, no sé, un entorno 600K, 512K, cualquier cosa así, era muchísimo para ellos y les facilitaba poder trabajar de manera mucho más ágil. Lo que sucede también en ese momento es que empiezan a contar con herramientas que les permiten hacer conversiones. Mediante ensambladores cruzados, les permite coger este PC o este Atari, hacer aquel juego que iban a hacer para el sistema que sea, y de ese juego principal obtener su versión para Amstrad, su versión para MSX. Normalmente se empezaba con la versión de Spectrum. Ahora veremos a lo mejor por qué empezaban por esa versión. Pero el tema es este, ya se deja de programar para un ordenador en concreto, se hace algo mucho más genérico y de ahí rápidamente, mediante un proceso de conversión, sacan todas las versiones. Como resultado de eso, pues nos encontramos, yo diría, que una calidad de juegos bastante inferior a la que se podría esperar si se programase aprovechando las características concretas de cada equipo. Esto era especialmente evidente en el caso de los juegos de MSX que se producían a partir de la versión Spectrum. Claro, ambos ordenadores tenían el mismo procesador, un Z80. Por tanto, era muy fácil, a partir de la versión Spectrum, realizar la versión MSX. ¿Por qué no se hacía al revés? Pues porque el MSX tenía unas capacidades gráficas superiores al Spectrum. Entonces, del Spectrum se podía pasar al MSX, pero no al revés. ¿Qué pasa? Que esto pues sí era muy conveniente para las empresas, muy rentable hacer un juego para una plataforma, hacer unos pequeños cambios y tenerlo para otra, pero ¿qué ocurría al final? Que en el MSX teníamos juegos con gráficos de Spectrum, lo cual pues no molaba y en mucho. Amstrad igual. En Amstrad tú como puedes configurar la pantalla para que tenga las dimensiones que tiene la de un Spectrum, pues también muchísimos juegos eran conversiones directas. Aparte que había conversiones muy poco cuidadas. Por poner un ejemplo, yo he visto un juego de MSX con una opción de menú que ponía joystick Kempston. Bueno, Sí, lo he visto. Un joystick exclusivo poco de complicado. Spectrum. Sí. Bueno, yo he visto en el Amstrad CPC, de hecho, no hace mucho que os estuve comentando el tema de emular el beeper del Spectrum con el puerto de cinta del Amstrad CPC. Y todo esto vino porque yo recordé años atrás el Last Ninja 2 de Amstrad CPC. Buenísimo, tiene una música... Tiene una música fantástica beeper en el Amstrad CPC que yo digo, esto me suena a mí a Spectrum, pero Spectrum de 48K. Y claro, cuando te haces mayor, pues te la puedes ensamblar y ponerte a mirar. Y efectivamente es el primer juego con un emulador de beeper. O sea que ya es triste tener 3 canales de sonido para emularme un beeper de un Spectrum 48. Me ha gustado mucho eso que has dicho, cuando te haces mayor te la puedes desensamblar. Te la puedes desensamblar y mirártela todo lo que quieras y más. Sí, sí. Está bien. Así que lo de las conversiones era... Pues sí, el tema de las conversiones se hacía con un entorno de desarrollo para programadores que llamaban PDS. Y aprovechaba esto que dice Néstor, de que todos los sistemas
contaban con el Z80. Menos el Commodore. Menos Sí, el Commodore. se Pero salvaba, estos, no, pero aún así los ensambladores cruzados tenían en cuenta No, normalmente otro chip. las casas de juegos de aquella época lo que hacían era la versión de Commodore encargarla. Sí. Ajá. Sí. Más que... Tenían esa gran suerte, sí. Pues esto es lo que hacían las empresas, aprovechaban estas herramientas. Esta herramienta en concreto era una tarjeta ISA que tú le tenías que poner al PC, y esta tarjeta ISA tenía dos puertos COM, que lo que servían para enchufarles mediante un cable el MSX, el Spectrum y el ordenador que fuese. A ese otro ordenador de 8 bits también tienes que poner una tarjeta que programaban. En el MSX, por ejemplo, era una tarjeta para un cartucho. Lo ponías ahí, lo unías al PC con este cable, y entonces ellos programaban en el PC, compilaban, a través del cable lo mandaban al MSX en este caso, lo probaban, y que peta, no pasa nada, no tienes que reiniciar la máquina, simplemente reinicias tu emulador y sigues trabajando con él. Sí, no, aparte te permite debuguear el código, porque Exacto, estás viendo los registros del procesador cómo andan, estás viendo la memoria, puedes modificar la memoria sin tener que tocar prácticamente nada. La verdad es que sí. También con el PDS, también desde la máquina madre, digamos, el PC o el Atari o lo que fuera, tú podías mandar a la memoria de la máquina de 8 bits, podías mandar directamente, por ejemplo, una imagen, o decirle, pues en este segmento de memoria aquí, pues coloco estos datos, esta información, y lo podías mandar a través de este sistema de comunicación con estas tarjetas, y claro, era muchísimo más rápido. No tenías que andar cargando cosas desde cinta o disquete en esa máquina de 8 bits, y en ese momento podías hacer esa prueba y ver qué tal. Y que no iba bien, pues volvías a mandar otra información diferente a esa zona de memoria. Y todo eso lo gestionabas desde el PC o de la máquina que fuera, mucho más cómodamente, y pudiendo acceder a muchos más datos, porque la máquina grande, pues como decíamos antes, a lo mejor tenías 512K, y tenías también normalmente un sistema de almacenamiento como disquete o incluso discos duros, con lo que podías tener ahí toda una colección de pantallas, de lo que fuera, que tú podías ir seleccionando y enviando a la máquina hija. Sí, y no solo eso, la capacidad de proceso de los procesadores te permitían compilar el mismo código mucho más rápido que si lo hicieses en la máquina nativa. O sea, el tiempo de compilación era menor, con lo cual podías hacer las pruebas mucho antes, compilar mucho más rápido, enviabas ya el código compilado y lo probabas. Eso es. Era una ventaja. El problema de esto que estaba solamente al alcance de las empresas. Tú como particular en tu casa no podías comprarte estas máquinas, debían ser carísimas, y tener todo esto montado en tu habitación para hacer un juego y que luego el juego funcionase en todos los ordenadores. Gracias a Dios, porque creo que también si conservamos algún juego bueno de aquella época, los que no tenemos Spectrum, es gracias a esta gente que programaba directamente para esa máquina. Si también hubiesen tenido un programa, un PDS para convertirlos, igual tendríamos todavía menos bueno, ahora he recordado, volviendo al tema de las versiones, el programa juegos versionados de una máquina en otra, recuerdo haber leído un artículo, Codemasters, empezaron con el GOMAS, con el Spectrum, pero luego más adelante les dieron un Amstrad CPC, un 6128, y programaban los juegos en el CPC y luego los portaban al Spectrum desde el Amstrad CPC. O sea, que realmente estaban empleando el Amstrad CPC 6128 como, no PDS, pero vamos, que desarrollaban allí y luego lo portaban ya directamente al Spectrum. Era una ventaja, indudablemente. Yo quería también añadir que Opera Soft no utilizaba un PDS, utilizaba un PMDS que se lo había hecho Philips. Pues son más listos. Y que a cambio de eso, Opera Soft, a cambio del PMDS, les hizo una especie de entorno gráfico para los MSX, que se llama EASE. Fue como un cambio que hicieron. Yo te doy esta máquina para que tú programes y tú me haces esto para los ordenadores que yo venda. Porque claro, Philips en aquella época estaba con los MSX2, con los NMS, lo que sea. 8245 y tal. Y cuando los vendían, los acompañaban de este programa que les hizo Opera Soft. Sí, la verdad es que los juegos de Opera sí que parecían juegos de MSX de verdad. Sí. Aprovechaban toda la capacidad gráfica de estas máquinas. Y Opera Soft, además de hacer juegos, en aquella época hacía bastantes otras cosas. Hacía incluso programas para bancos, hizo algo también para la empresa Colgate. Hacía muchas más cosas además de juegos. Mira, Opera Soft, yo recuerdo también los juegos en nuestra CPC igual aprovechaban
aprovechaban la máquina, los modos de pantalla y los modos gráficos de la Amstrad CPC también. Yo creo que el que menos aprovechaban era el Spectrum, pero yo creo que era la excepción de la regla. Porque bueno, Dynamic también, en tema de Amstrad CPC también empleaban bastante. Realmente lo único que hacían era adaptar los gráficos y poco más. El código, el motor del juego seguía siendo el mismo en Spectrum que en Amstrad. De hecho, el Fernando Martín de Amstrad CPC, también con el amigo Six, estuvimos desensamblándolo y digamos, hace unos volcados brutales de pantalla, de memoria, de un lado para otro, que esto es Spectrum total, que la Amstrad CPC no necesita hacer eso. Y se ve la repetición de la jugada, que se ve en cámara lenta, no es que se vea en cámara lenta porque lo hayan programado en cámara lenta, es que no da para más. Pero quedaba cojonudo, ¿sabes? Pero es que iba lento realmente. Ostras, en cámara lenta te quedaba flipando y mira, la repetición, y no, es que iba lento. Eso pasó con Matrix, ¿no? También. Sí, lo mismo. Tenían presupuesto para hacer la película, tuvieron que grabar en cámara lenta algunas cosas. Exactamente, fue lo mismo. Pues sí, o sea, es una herramienta súper potente esto, si lo piensas bien. Como empresa, tener una herramienta para esto es muy potente, ¿no? Tiene que parecer que gracias a esto deberían poder hacer mejores juegos. Porque en lo que es la parte importante del juego, te centras en general para todas las máquinas. Y luego, cuando tienes esto, simplemente lo que tienes que hacer es coger a cada una por separado y añadirle, a este le pongo más colores, a este le pongo más canales de sonido, esta tiene más velocidad, le puedo añadir también, no sé, o tiene más capacidad, le puedo poner 3 fases más al juego. El problema es que esta segunda parte no se hacía. Sí, pero esto no era problema de los desarrolladores, era problema de las casas, de los tiempos de entrega, que decían, tienes 2 meses para hacer este juego para estas plataformas. Exacto. Apáñatelas. Entonces desarrollaban en Spectrum y el tiempo que les quedaba, si les quedaba tiempo, pues a lo mejor se esmeraban un poco más, y si nos quedaban tiempo, vamos, con versiones directas y ya tienes las 3 plataformas, las 4 en la calle. Yo me imagino que como desarrollador en una empresa de estas tiene que ser, no sé, frustrante. No tiene que molar nada que tú quieras hacer algo bien y que te estén diciendo desde arriba, no. Para la versión de MSX la dejas igual que la de Spectrum, no pierdas ni un segundo en ponerle colorines ni en ponerle nada, porque entre otras cosas el problema del MSX es que no había mercado. O sea, no compensaba tener a un programador desarrollando más si luego ibas a vender lo mismo, casi. Sí, pero ahí yo creo que no había mercado, tampoco es que no lo buscaban, quiero decir. Claro, era una espiral. Claro. Esto provocaba que tampoco hubiese ningún interés por comprar más. Está claro. Es que es curioso, es la pescadilla que se muerde la cola. En este sentido, José Vila, que era un programador que trabajaba en la empresa New Frontier y que también estuvo en la revista Input MSX, comentaba que él había hecho un juego que era Time Out. Y el problema que tuvo es que a mitad del juego se tuvo que ir a hacer el servicio militar y claro, la empresa no esperó a que volviese para terminar el juego y decidieron los de la empresa que lo terminase el resto del equipo. Entonces, cuando esta persona volvió y se encontró lo que habían hecho y que no coincidía para nada con la idea que él tenía de cómo iba a ser ese juego, lo que decidió, bueno, en ese momento no pudo hacer nada, al fin y al cabo era un trabajador más, pero lo que ha decidido empezó el año pasado, es volver a hacer el juego con la calidad que él esperaba que tuviese. Tal cual lo tenía planteado. Sí. Exacto. Entonces, en internet del timeout, en internet hay fotografías de cómo es el timeout que terminó siendo para MSX, que ves que tiene 3 colores, y el timeout que está programando él, que todavía no está terminado, pero ya hay capturas. ¿Para MSX? Sí, para MSX, haciéndolo él mismo otra vez. Y no tiene nada que ver. Ves la misma pantalla capturada de cómo es en el juego original y cómo es en el que él lo está haciendo, y es que no tiene nada que ver. Y es una pena que en aquel momento no se aprovechase esto, porque es lo que tú dices. Claro, si te haces una conversión que está a la misma altura que la del Spectrum, ¿para qué? Es que para eso te compras un Spectrum. Exacto. Es como cuando en aquella época comparabas un juego de MSX de Konami con uno de cinta. Y decías, ¿qué pasa? Es la misma máquina. Me han cambiado el ordenador, sí, me han cambiado el ordenador. ¿Que es que los españoles no saben programar o que aquí no ha llegado la documentación que toca? ¿Cuál es el problema? Claro, tú tenías 10 años, no te paras a pensar es un problema de mercado, que simplemente no entendías por qué. Ponías un cartucho y aquello era una maravilla y luego cargabas una cinta y daba pena. No lo entendías, yo no lo entendía en mi caso. De todos modos, en aquella época no había internet, la información era la justa y necesaria y costaba encontrarla. Y carísima. Sí. Entonces, todavía le puedes encontrar o sea, todavía los puedes disculpar, en cierta manera. Hoy en día, por ejemplo, se sigue haciendo.
Hoy en día, claro, hoy es distinto. Hoy uno programa por hobby y programa cuando le apetece y cuando quiere. También es verdad que no tiene límite de tiempo. O sea, tú terminarás cuando termines, si terminas. Nadie te tiene que exigir nada, no lo vas a cobrar, con lo cual lo haces cuando tú quieres. Pero también hoy hay muchísima más información de la que había accesible, vamos, por todo el mundo. Si la buscas, de entrada hay Es- menos. exactamente. De entrada te dan menos, pero si la buscas hay más. Sí, sí. Antes, de entrada, te daban un manual de programación en BASIC. O sea, Sí, sí. tú te compras un ordenador, tenías un manual así de gordo para empezar a programar. Sí, sí. Pero bueno, pero ya te iniciaba. Ya nada más comprar la máquina te estaban iniciando. Exacto. Luego tú eras libre de si tú querías, te lo leías. Y si no querías, aprendías a cargar juegos y se acabó. Otra de las causas por las que se hacían estas conversiones, por lo que he podido ver, resulta que estas empresas, las empresas grandes, Topo, Operasoft, como hablábamos, muchas veces los juegos no los hacían ellos, los compraban ya hechos a freelance, que se presentaban allí y decían, mira, estoy haciendo este trabajo, está para terminar, está a mitad de proceso, es solamente una idea, entonces ellos a veces compraban desarrollos ya empezados. Y claro, ese freelance, por regla general, dominaba un ordenador, no todos. Entonces, la mayoría de las veces era una persona que dominaba el Spectrum. Entonces, claro, también sucedía que los programadores estaban especializados en el Spectrum muchas veces. Entonces, te llegaba un juego a la oficina y cuando quieres hacer el resto de versiones, lo que hacían también era subcontratar a otros programadores para que le hicieran la versión de MSX o la de Amstrad. Entonces, también es una razón, y es que no tenían tampoco programadores especializados en esos otros ordenadores. Por ejemplo, Dynamic y Topo eran este tipo de empresas que contrataban los servicios de conversión a terceras Exacto. personas. Eso sí lo contrataban. Sí. Y que una empresa le pidiese a un tercero que convirtiese un juego de Spectrum tenía un precio que rondaba de las 100.000 a las 150.000 pesetas. Esto es dicho de entonces. Entonces, Sí. No sé si puede parecer mucho o poco, a los programadores les parecía muy poco, y por esa razón era 100.000, 150.000 pesetas era trabajo de un mes. Entonces, dentro de lo que tienen en un mes, tienen que hacer todas las versiones que le daban. Y muchas veces tampoco podías sacar el máximo rendimiento de cada máquina porque es que no les compensaba. No les compensaba lo que les pagaban por el tiempo que les iba a llevar. no, está claro, aparte. O sea, que lo que sea que me van a pagar lo mismo, también para qué te vas a esforzar. Incluso, fijaros, José Antonio Morales de Operasoft, en una entrevista que le hacen, dice lo siguiente: si no recuerdo mal, el récord de hacer una versión de un juego en Operasoft lo tenía Pedro y estaba sobre los 10 minutos. O sea, que es que encima, ¿Perdón? entre ellos mismos se batían a ver quién hacía la conversión en menos tiempo. O sea, no a lo mejor de más calidad, sino en menos tiempo. Si el récord está en 10 minutos, imaginaros la calidad de esa conversión, cómo debe ser. No, a ver. O sea, O sea, es esto, cambiar una rutina por otra, claro, pero esto tiene ve una que todo explicación. funciona. Tú tienes el motor del juego y luego tienes las rutinas que hacen al hardware específicas en cada máquina. Una vez que ya las tienes hechas, simplemente es cambiar unas por otras. Exacto. Y Es si limitarte a claro, que funcione. y si encima reempleas los gráficos de Spectrum, pues ya está, ya lo tienes montado en un pispás. Exacto. Y a la tienda, a venderlo, por Claro. el mismo precio. Otro fragmento que vale la pena leerlo, esta vez de Ricardo Cancho, de la empresa Toposoft. En una entrevista dice: desde el punto de vista técnico, siempre empezábamos por la versión de Spectrum, pero con los cálculos de memoria realizados para el Amstrad. ¿Por qué? Muy sencillo. El Amstrad era el que más consumía en gráficos, literalmente el doble que en las otras máquinas. Más Tú ahora nos dirás si crees que ahora te sí. comentaré, sí. Así que primero había que asegurarse de que el proyecto cupiese entero en esta plataforma. Una vez realizadas las estimaciones, ya podíamos ponernos a hacer los gráficos, mapas, etc. Así que, paradójicamente, en las versiones de Spectrum siempre quedaba algo de memoria libre en sus 48K. Y luego dice, la versión de MSX se dejaba siempre para el final, y solía ser un clon de la versión de Spectrum. El criterio era puramente económico, no se dedicaba ni un minuto de tiempo extra a esta plataforma, para así cumplir los plazos de entrega de fecha de salida al mercado. Eso era algo que Como ya he ya... dicho, aún así yo logré mejorar en algo el MSX del Silent Shadows. Pero claro, era en ese plan, o sea, no hay tiempo que perder. Claro. Si quieres hacer alguna cosa, Sí, fuera sí. de horario, o sea, no te vamos a pagar nada por esa mejora que tú le vas a hacer al juego. Por orgullo profesional. Exacto, un poco para decir, joder, vengo a trabajar a esta empresa que al menos
me lo pase bien haciendo alguna cosa más. De hecho, las conversiones directas de Spectrum a Amstrad tenían un problema en cuanto a velocidad. Las versiones directas de un juego de Spectrum en un Amstrad CPC, por regla general, suelen ser más lentas. O sea, yo recordaré The Great Escape, yo haberlo jugado horas y horas en nuestra CPC, y tú ves la pantalla como se va redibujando, pero claro, lo asocias a que es una película antigua, que claro, eres pequeño, no conoces, y claro, ves barritos de pantalla, como se va redibujando aquello, y dices, coño, esto es como una película antigua. Claro, luego ves la versión de Spectrum y va follada, de rápida, ¿saben? Decir, no es, algo aquí falla. La historia es, tú puedes configurar la pantalla del Amstrad CPC con las mismas dimensiones que la de un Spectrum y la de un MSX, que son 256 por 192. El problema es que mientras que en el Spectrum la pantalla ocupa 6K y pico, no llega a los 7, más luego los patrones de color, en el Amstrad CPC las mismas dimensiones, como tú puedes colocar un color por píxel, son 12K. O sea, son 12K, o sea, el mismo tamaño de pantalla es el doble de memoria RAM, que tienes que escribir. Entonces, si tú lo que haces es copiar, pues claro, tardas el doble de tiempo en copiar con un Spectrum la misma pantalla, y por eso las versiones eran más lentas. Luego el MSX tenía la ventaja de que como tiene su propio VRAM, lo que has comentado tú antes, pues claro, luego, aunque fuese un MSX de 48K, pues te sobraba memoria de las versiones que ya estaban hechas para esta CPC y para Spectrum. En el CPC la memoria de vídeo, que es una ventaja y es una pega, según como lo mires, está compartida con la memoria del sistema. La ventaja que tienen las CPC es que tú el puntero de inicio de la memoria lo puedes poner en cualquier parte, lo puedes mover, puedes hacer doble buffer sin tener que andar copiando, o sea, puedes ir conmutando entre una página y otra, y claro, te evitas el copiado, y ahí es cuando tú notas que en un CPC sí que va la cosa rápido. Luego al estar copiando datos, estás cambiando el puntero de un lado para otro. Entonces, eso es una ventaja. Eso en MSX es más complicado porque, claro, a través de puertos tienes que andar haciendo la memoria de vídeo, que eso siempre es lo que al principio se le achacaba al MSX, que era más lento, porque claro, tienes que estar enviando layouts al VDP y enviándole datos para allá y copiando datos a través de 2 puertos. Néstor, dile que está equivocado. Que no Bueno, Turbo R, ¿no? hablando del doble buffer, un apunte. El MSX2 tenía un mecanismo similar que era el de páginas. La memoria de vídeo se dividía en una serie de páginas de igual tamaño, y tú con un comando al VDP le decías, pues ahora me muestras esta página o ahora me muestras esta otra, instantáneamente con un comando. Y el doble buffer en MSX2 se implementaba así, conmutando páginas. Sí, pero bueno, la carga previa de datos la tienes que hacer por los 2 puertos y, hombre... También el MSX2 tenía el propio chip de vídeo, ya tenía comandos de copia de datos de una parte de la memoria de vídeo a otra. Claro. Incluso le podías decir, me copias este recuadro de aquí a aquí. Claro, tenías que saber eso y programar adecuadamente. Claro. Si programabas como si fuera un Spectrum, mal asunto. Luego, ventajas buenas que tiene MSX, el modo de patrones. Vamos, esto para hacer scrolls y historias, sobre todo a partir del MSX2 y el MSX2 Plus. Ahí ya crujía. Luego, lo mejor de lo mejor. No sé si estoy equivocado, pero en el MSX2 Plus y en el Turbo R, que llevan el mismo VDP, ¿no? Si no voy mal. Sí. ¿Tienes ya un modo de acceder directamente? O sea, la memoria de vídeo puedes acceder directamente desde el Z80. ¿Puede ser? No, sigue por puertos. Bueno, pues este era el panorama que teníamos. El problema que teníamos en los 8 bits, pero que, a ver, Chim nos pasa un papelito, vamos a cogerlo. A ver qué pone. ¿Será alguien que nos dice algo? A ver, Duefectu. Duefectu dice que Saber MSX dibuje el logo de MSX en la pizarra. Bueno, esto para el próximo, que se me tengo que levantar aquí a escribir. Y Mejías 3D nos dice que habléis de cómo manejabais... Que habléis de cómo trabajabais sin sacar tantos datos. Que habléis de cómo... ¿Cuántos datos sacaba el internet? Que menos buscar y más experiencias propias, ¿no? Está bien. Más revistas. Eso está bien. Más copiar listados y más... Eso está bien. Sí. También mola que te traigan los tweets en un papel. En un papel. Eso también mola. Es retro. En un papel de toda la vida. Está guay. Y en rojo. Importante. Twitter Classic. Yo creo que podríamos hablar un poco de la programación doméstica.
O sea, ¿cómo empezaba la gente cuando se compraba un ordenador para su casa? Normalmente éramos muy jóvenes. Sí. ¿Y cómo empezaba a familiarizarse con el tema de la programación? Yo creo que aquí la clave está en que, como decíamos antes, todos aquellos ordenadores venían con un manual que normalmente te intentaban enseñar a programar en BASIC. Habría que poner un poco en perspectiva qué es lo que era un ordenador de 8 bits en aquella época. Era una máquina que tú la sacabas de la caja, la enchufabas al televisor, sacabas de la caja también un tocho así de gordo que ponía manual de programación en BASIC, encendías el ordenador y te salía una pantalla que ponía OK y ya te apañarás. Eso es lo que tenías. Y a partir de ahí, a pesar de lo rudo del entorno, muchos aprendimos a programar, nos interesamos y ojo, los programas había que grabarlos en cinta de cassette. Era marinera. Pero no se programaba al principio por placer, era casi por obligación, o sea... Bueno. Llega un momento en el que te aburrías, tampoco era plan irte todos los días al kiosco a gastarte 1000 pesetas en un juego, y llega un momento en el que dices, joder, ¿qué voy es a esto coger del el libro básico? este que Sí, todavía sí, no sí. me lo he mirado. O- Entonces te ponías a leer y empezabas a hacer alguna tontería y sin quererlo es cuando te terminabas enganchando. Pero nadie decía, wow, un libro de programación, ya veremos qué es esto, pero me pongo ya a programar, ¿no? También te comprabas revistas y en aquella época absolutamente todas las revistas traían listados así Exacto. para teclear. Yo recuerdo que mi primera experiencia de programación fue un programa que te sumaba y te restaba números. La suma era una subrutina y la resta era otra. Simplemente te preguntaba, ¿qué números quieres operar? Tal. Y yo dije, pues ampliándolo un poco este programa podría dividir y multiplicar también. Y lo hice y funcionó y ese fue mi primer programa. Ese fue el primero. El primero. Wow, pues, Yo el primero mío no fue más sencillote. El mío fue después de ver juegos de guerra. Intenté simular a la un misil UOPR, nuclear, ¿no? a la Joshua a ver si me contestaba. Wow. Pero siempre me contestaba las mismas tonterías. Entonces, no, muy inteligente no me Yo salió. que hice uno que me preguntaba mi nombre y me decía, hola, Juan Salvador. Tampoco está mal. Joder, pero Eso- comparado con lo vuestro, Eso comparado con es- un sintetizador de voz. Eso es No, el embrión. no, el mío contestaba, pero contestaba con texto. Ah, No, vale. no, el doblador de la peli no lo tenía. ¿no? Me quedo más tranquilo. El tuyo es el embrión de un programa de inteligencia artificial, ¿eh? Poca broma. Pero la historia, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Porque yo me compré antes la revista que el ordenador. O sea, yo un día me acuerdo que pasé por la papelería y dije, ostras, la Traducer. Y veo aquello allí, me la compré para ver qué era. Y empecé aquello y claro, es que me quedé, se me pusieron los ojos como platos. Y al cabo de unos cuantos meses ya estaba pidiéndome, me preguntaban si quería hacer la comunión o prefería un ordenador. Y yo ya, bueno, la respuesta ya se sabe. Yo en el bachillerato renuncié al viaje de fin de carrera a cambio de un MSX 2 Plus, Imagínate. que en aquella época yo tenía un MSX 1. Un buen cambio fue. Sí, sí. Pues el panorama hoy es completamente distinto. Totalmente. Claro. Te compras hoy un ordenador y te viene ya con un entorno gráfico, te viene con juegos, te viene con un CD con 50.000 historias, tienes internet. Pero las máquinas o los sistemas son menos accesibles Sí. que aquella época. Sí, sí. La chuleta. Un tweet. Pero ya no lo tienes, ya no te lo dan, José. ya no te lo sirven No, no. continuamente y También el Doramus. Vale. Doramos ha escrito. Esto es una parte... A ver, nuestro amigo José Draco, que en esta ocasión no está aquí con nosotros, pregunta que qué programas existen hoy en día para poder programar con los Z80. Es una parte que Es un creo que punto de guión, todavía es un punto de no guión hemos al que tocado llegaremos y hablaremos. y podríamos tocar. Bueno, yo quería, aprovechando que estábamos hablando de cuál era el panorama con este problema de las conversiones en aquel momento, parece como que ya aquello pasó y hoy estamos viviendo otra realidad y me parece que estamos viendo exactamente la misma. Ya sucedió con la Mega Drive y con la Super Nintendo, que se empezaban a hacer los ports y lo que sucedía es que las empresas hacían un juego y luego lo conversionaban a la otra consola. Y entonces al final eso se va repitiendo en cada generación de consolas y a día de hoy, por ejemplo, tenemos el mismo problema. David Vila, en su blog de Infoconsolas, tiene un artículo que dice, se llama Conversiones, ¿por qué son todas tan iguales? Y comenta el tema de que, así como al menos en los ordenadores de 8 bits,
la gente más o menos sabía cuáles eran las características de su ordenador. Sabías que uno tenía más colores que el otro. Hoy en día tú tienes una PS3 y tienes una Xbox y no está muy claro cuáles son las características técnicas exactas de cada máquina. Tú antes veías en una revista o en una... veías 3 pantallazos y tú mirando el pantallazo sabías decir, ese es un juego de Amstrad, por los ladrillazos que tiene ahí plantados y los colechillones. Eso es un Spectrum porque está todo en monocromo, o esto es de MSX, sobre todo si era de Konami el juego, entonces lo notabas. Y si sería demasiado guay decías que esto debe ser Amiga ya. Sí. Bueno, o Amiga, bueno, sí, mejor, porque el Atari... En las carátulas de los juegos siempre te ponía los pantallazos de Amiga, curiosamente. Claro. Sí. Hoy en día no, hoy en día tú ves una foto de un juego para PlayStation 3 y otro para Xbox y no lo distingues. No, pero, pues esto lo comenta David Vila, que hay un problema y es que parece ser, bueno, da la sensación de que las empresas se están poniendo como de acuerdo, hacen como un pacto entre ellas para que el juego que sacan se vea de la misma manera en todas las consolas que hay en el mercado, a excepción de la Wii y del resto, porque ya está claro que tienen menor potencia, pero parece ser que el juego que tú te compras lo pones en una Xbox o lo pones en una PS3 y es prácticamente idéntico, cuando no debería ser así. De hecho, el propio soporte donde está el juego ya es completamente distinto en cuanto a capacidad. Sí. Entonces, se debería ver una diferencia. Hay muy pocos juegos que añadan una fase más o que tengan algún contenido extra. Y parece ser que es que da igual cuál te compres, que ese juego se va a ver igual en las dos. Sí, hoy en día, decidir por una PlayStation 3 o una Xbox 360 es simplemente mirar el catálogo de juegos específicos de la plataforma que no estén en la otra y los que más te convenzan. Entonces, la pregunta ¿es justo que tú te compres una PlayStation 3 y te compres un juego que no aproveche al máximo las prestaciones de tu máquina? Yo ya no lo encontraba justo en la época, tampoco lo encuentro justo ahora. Pero no sé yo tampoco si hoy en día con las capacidades actuales que tiene la máquina lo notarías en exceso, porque es que realmente no hay tanta diferencia entre una y otra a nivel de capacidad. Ya tienes juegos en 3D, con todo el realismo que quieres. ¿Qué más potencia hace falta? Claro, falta el 3D a lo mejor y poco más. Es que realmente están muy a la par. Muy a la par, que decir, a lo mejor aprovecha, tienes Blu-ray y tiene más capacidad, le puedes meter más secuencias de vídeo, le puedes meter, yo qué sé, alguna fase extra, pero realmente a nivel de juego no creo que notes... Claro, y eso también es algo que los fabricantes ven. Si las empresas que hacen juegos no aprovechan todas las características de las máquinas, yo como fabricante, ¿para qué me voy a molestar en que mi consola sea un poquito mejor con la cantidad de coste que pueda tener eso que la del resto, si luego no van a hacer juegos que aprovechen esas características? Entonces parece que están todas avanzando a la par, a no ser que alguna despunte y saque una tecnología distinta. Lo que no queda muy claro es la motivación que puede haber hoy en día para eso. Y es que antes sí que parece que estaba claro que era una motivación económica, una motivación de tiempo en cuanto a sacar esas versiones, pero hoy en día no sé si eso también puede ser el motivo, el que programen los juegos y luego los adapten a diferentes plataformas con el mismo motor, digamos, o si es porque les interesa que se vea en todas las consolas de la misma manera. No, yo creo que es un tema económico también. Si también es económico, entonces ahora también tendríamos que plantear, ¿está justificado? Es decir, el precio que tienen ahora los juegos y el que tenían antes los juegos, ¿creéis que es...? Ahora mismo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto de un videojuego comercial para cualquiera de las 3 consolas, estamos hablando de presupuestos de 300.000 euros para arriba. El presupuesto de un juego en aquella época era ínfimo. También era relativo a los recursos que había. Aunque quisieras, no te puedes gastar 300.000 euros en un juego de Spectrum. No, pero me refiero es decir, tú cogías, por ejemplo, un juego hecho por una persona, como tú comentabas antes, un aficionado, a un juego de una empresa, y la diferencia no era tanta. O sea, es decir, los recursos iban a ser los mismos. Ibas a programar con las mismas aplicaciones y con las mismas herramientas. En ocasiones era mejor. Sin embargo, hoy día no puedes competir. Hoy en día solo las grandes pueden estar ahí porque son las únicas que se pueden permitir un presupuesto de 300.000 o 400.000 o 500.000 euros. Es que hoy en día la producción de videojuegos es una industria igual que la del cine. Igual de potente, igual de mismos plazos, mismos tiempos. No hay más que ver, por ejemplo, que cuando se hace una película, el videojuego de la película sale a la vez. Cuando eso antes era impensable.
Sí, antes salía una película y luego salía el videojuego. Que- Ahora sale el videojuego que y de del película videojuego te tenía hacen... la pantalla de carga. Sí, sí. Y poco más. Y Indiana Jones, eso es Indiana Jones, Y vale. ahora te saca Lara Croft y luego te sale Star Wars, la Angelina sí, Jolie en el cine. O sea, es que ahora es al revés. O el juego de Regreso al Futuro. ¿Qué tiene de Regreso al Futuro ese juego? Más que el título. En fin, esto se repite y se va a repetir. Ahora Sony acaba de sacar el mando este de movimiento y lo que se ha comentado No sé entre por las qué. empresas que programan juegos en Japón No sé, es sí. qué bien que Sony ha sacado Creo. este mando, porque ahora vamos a poder portar Ahí. todos los juegos de la Wii a la PlayStation 3. O sea, imaginaros la cantidad de mierda que va a entrar de repente en la PlayStation 3, porque se van a limitar a coger un producto que ya tenían en la Wii, aprovechar el mando Y ya está. y revenderlo. Sí, sí. O sea que, otra vez lo mismo, no aprovechan la mejora del mando que presenta. Y espérate que le No. enchufemos una televisión táctil a la PlayStation 3 y tenemos los juegos de la Nintendo DS también. ¿Te imaginas? Ya Qué verás, dolor. lo de aprende a ser cocinera y estas cosas, ya verás tú la Play 3 va a No tener- sé yo si va a funcionar porque la imagen de marca y la estrategia de ventas de Nintendo no tiene nada que ver con la de Sony, ni el público ni el objetivo, precio de ni la consola tampoco. Sí, nada, me parece pero a mí. para las empresas es un caramelo, porque sin hacer nada, con Tienen- muy poco sí. esfuerzo, hacen una versión y tienen todo el juego que hicieron para jugar al tenis en casa, ahora la versión para la PlayStation. Y No les cuesta nada. Es verdad que a lo mejor no venderán lo mismo que vendieron con la Wii, pero es que para lo que les cuesta... A mí me chirría. El Wii Sports en PlayStation me chirría, lo siento. No lo veo, no lo veo. ¿Y esas versiones las venderán a 5 euros en la Play 3? Lo digo porque, claro, si no les ha costado prácticamente nada portarlos, Pero esto es probable- tendrán que venderlo barato. bendita No sé, pero inocencia. probablemente no. Pero esto es como ver a Sonic en Nintendo, que también la primera vez que lo vi dije, ¿qué hace aquí? ¿Qué es Yo, esto? ¿qué hace aquí con el Mario? Yo, ¿qué pinta? Se han hecho amigos de Se han repente. hecho amigos de repente, sí, sí. Bueno, pues nada, la historia se repite y parece ser que se repetirá durante mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado? Pues que todas estas herramientas super guays para hacer el mal y hacer un solo programa y propagarlo al resto de sistemas, antes estaban solamente al alcance de unos pocos, de las empresas que tenían pasta. Hoy, por suerte, está también al alcance de nosotros, de los usuarios. Ahora ya hay herramientas mucho más asequibles y cualquier usuario puede utilizar un ensamblador cruzado y hacerse sus aplicaciones y luego portarlas al sistema que ellos quieran. Por suerte también los usuarios parece que las utilizan para hacer el bien y entonces hacen la conversión y luego aprovechan además las características de cada ordenador. No se limitan a hacer la conversión y ya está. Y bueno, esto a raíz de lo que decía Draco, podemos comentar un poco cuáles son estas herramientas que se utilizan hoy en día y creo que Néstor también para lo que has estado haciendo de... ¿Qué has estado haciendo? ¿Tú tienes internet en casa? Yo sí, un poquito. ¿Qué haces con eso? Pues de día trabajo y cuando pillo un ratito libre lo que hago es aplicaciones para MSX. Ahora me estoy especializando en aplicaciones de red, de internet, debido a que ya existen tarjetas de red para MSX. Dentro de poco se va a poner a la venta un nuevo modelo llamado Denjonet, Qué envidia. que además incorpora un hardware que ya procesa la pila TCP/IP internamente, lo cual es una gran ventaja cuando tu procesador principal es un Z80, que duda cabe. ¿Qué dice la gente? No, nos comentan a ver si vamos a... Furufu nos comenta a ver si vamos a hablar del Retro Encounter, Retro Encounter. que se celebrará el 9 de abril en Madrid, pero bueno, a Sí. ver si luego hablamos algo de esto. Hablamos. ¿Y esto qué haces tú? Para hacerlo, te coges el MSX, lo enciendes en el monitor de tubo, cargas el programa en disquete del ensamblador y te pones ahí a programar y luego lo guardas en un disquete. Ya me gustaría, pero no puedo. Lo que hago, aparte de que tengo poco tiempo y para eso uso un emulador. Uso un emulador y además uso un compilador cruzado. Uso SDCC, que es un compilador DC especialmente diseñado para máquinas de poca capacidad, que tiene uno de los procesadores que soporta es el Z80. Claro, yo desde el año 92... Perdona que te interrumpa, ¿Sí? para la gente que no sabe lo que es un ensamblador cruzado, un compilador cruzado también, ¿exactamente qué es? Es un compilador que funciona en una máquina, pero los programas que genera
son para que funcionen en otra máquina. Es lo que tenían las empresas antiguamente. Exactamente. Bueno, yo poniéndome en plan abuelo cebolleta, yo empecé a programar en el MSX en serio, aparte del BASIC, en el año 92. Claro, programaba en ensamblador, que es lo único que había prácticamente, salvo algún compilador de Pascal o de C, pero si querías hacer algo medianamente serio tenías que programar en ensamblador. Para MSX, nativamente, existe un entorno muy bueno llamado Compass, que para ser de MSX es algo increíble, porque tiene editor de texto que te permite abrir 4 ficheros simultáneamente, tiene compilador, tiene depurador y tiene monitor de memoria. Es una herramienta bestial, pero claro, tiene sus limitaciones, limitaciones inherentes a la máquina. Por ejemplo, cuando tú estás depurando un programa en ensamblador y le das a la tecla de ejecútame esta subrutina, corres el riesgo de haber programado algo mal y que el ordenador se te cuelgue. Eso es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa en ese caso? Resetea, vuelve a cargar el ensamblador, vuelve a cargar tu programa, vuelve a compilarlo, vuelve a depurar. Aún programando en ensamblador, usar un emulador de MSX en un PC o en un Mac, esto facilita mucho las cosas, porque una de las características que tiene es la de grabar el estado del emulador. Tú puedes grabar el estado y volver a cargarlo cuando quieras. ¿Qué haces? Pues vas a ejecutar una línea conflictiva, grabas estado. Se te cuelga, cargas, estás otra vez atrás. Y no has de reiniciar tu ordenador con el que estabas trabajando. Es comodísimo. Y eso, bueno, eso suponiendo que estás depurando en la propia máquina. Pero es que además para compilar yo estoy usando un compilador de C. Si no usara un compilador de C, ni de coña tendríamos ahora cliente de Twitter para MSX ni cliente de Dropbox. Sencillamente no porque yo no me vea capaz de hacerlo en ensamblador, sino porque en vez de 1 o 2 meses tardaría 1 o 2 años. Por eso las herramientas modernas para programar son, diría yo, imprescindibles, sobre todo para gente como nosotros de una cierta edad que tiene que pelearse con la vida real y tiene poco tiempo para fricadas obsoletas. Amén. Y tiene hijos. Sí. Mencionar también que... ¿Cómo? ¿Para cuándo la carga de juegos por FTP? Ah, bueno, sí. no me des ideas. ¿Y cómo dices que se llama el compilador que usas? SDCC, Small Devices C Compiler, es código abierto y toda esa historia, y está en SourceForge. ¿Cómo se pronuncia en inglés? ¿Y es para Windows? Es para Windows, creo que hay versión Linux también, no estoy seguro. Pero vamos, SDCC, Google os dará todas las respuestas. SDCC. Hay algunos más que yo tengo por aquí apuntados, es Z88DK, ¿te suena? Es también un compilador cruzado para Z80 y Z88. Funciona en Windows y en Linux. Eso está muy de moda hoy en día. ¿Lo conoces? Porque también permite desarrollar para Amstrad y para Spectrum. Sí, bueno, y hay Bueno, por eso es un compilador cruzado. es un compilador cruzado. Y hay programas en C y puedes embeber ensamblador dentro del código. Y lo bueno que tiene es que ya trae librerías. No sé si el que tú comentas también tiene librerías de gráficas y de sonido. No, bueno, el SDCC es que Te es... piden, por favor, si podías repetir el nombre. Sí, este compilador se llama Z88DK. De Dinamarca, K de kilo. ¿Qué te había preguntado? Sí, ¿tiene librerías también? Tiene las librerías estándar de C para manejo de cadenas, de entrada-salida. Bueno, de entrada-salida, como depende de la plataforma, no son muy útiles, pero bueno, el estandarío, el string, lo típico. Yo de todas formas a mí eso no me afecta porque mis programas son visualmente feos, son de línea de comandos puramente. Lo único que tuve que hacer es reemplazar el putchar, la rutina de impresión de cadenas, y ya está. Además me he hecho una rutina que permite ejecutar una rutina en ensamblador directamente, y es que no uso ni las rutinas estándar de acceso a ficheros. Yo accedo al sistema operativo a saco. Es decir, que si alguien mira mi código se encontrará que no es portable, lo mires por donde lo mires, para nada. Dependencia tecnológica se llama eso. Dependencia tecnológica. Sí. ¿Y cuando el MSX se queda obsoleto? ¿Qué Eso haremos? es... Aquí a que se quede Porque- obsoleto. Bueno, no queda nada. Yo una vez vi un anuncio de Philips MSX que ponía: nunca se le quedará obsoleto, nunca se le quedará anticuado. Nunca. Cuánta razón. Sí. Eran visionarios. Y tanto.
Pasmo lo conoces, también es un ensamblador cruzado y también sirve para programar para Amstrad y MSX y demás. No, como ensamblador. ¿Y conoces el lenguaje este nuevo, relativamente nuevo, porque es del 2008, que se llama CCZ80? Sí. Esto es un híbrido de ensamblador y C, ¿verdad? Sí, es como una especie de C. Aparece bastante por el foro de Amstrad. Y aparte es profesor. Es profesor en la universidad. Y a sus alumnos, pues... Tienen la página bastante activa, o sea, todavía hay un montón de actualizaciones. De hace un mes hay una actualización. De hecho, por antes de sacar, bueno, es que de hecho es usuario de Amstrad este hombre. Antes de sacar el CC, sacó el CPC Basic, que es el Locomotive Basic original de Amstrad CPC, pero adaptado, sin números de línea, bueno, mejorado, y lo puedes compilar y te da, pues eso, un archivo compilado que no es ese mismo lenguaje interpretado, está remozado y aparte lo puedes compilar. Y bueno, la gente que programaba en Basic y no hacía grandes cosas porque aquello iba arrastrándose, pues el mismo programa ahora mismo lo trasladas ahí, lo compilas y algo más corre. No es igual que programarlo nativamente en ensamblador o en C, es un poquito más lento, pero bueno, que va fino. O sea que está claro, ¿no? Este tipo de ensambladores cruzados y compiladores es lo que se lleva hoy si uno quiere poder desarrollar tranquilamente, con comodidades y además ser rápido a la hora de hacerlo. Sí, no, más que nada, aparte tú piensas por temas de espacio, en casa tú tienes tu ordenador y tu ordenador no incluye ni tu MSX ni tu Amstrad. En mi casa sí. En tu casa sí, pues en la mía imposible. Imposible, primero porque el niño acabaría con él. Y segundo, porque no tengo espacio físico, entonces, claro, tienes tu ordenador y programas sobre el emulador, que luego en algún momento quieres probar algo físicamente en la máquina. Yo ahora mismo en mi trabajo en el taller tengo montada nuestra CPC allí. No lo tengo en casa, lo tengo en el taller. Entonces, cuando voy al trabajo es cuando lo pruebo. En mi caso, mi casa, bueno, vivimos 4 en un piso pequeñito, apenas tenemos espacio, pero eso sí, mi MSX con su televisor de tubo así de grande, eso no me lo quita nadie, es lo único que pido. Tiene que ser de tubo. De tubo, por supuesto, es que no se ve igual, ¿no? Pierde el feeling. ¿Y qué haremos cuando se rompan? Pero de tubo, que quedan. ¿no? De tubo. El que tubo, retubo, o sea, un tubazo así. Como decía Mira, habrá que ir a Cash Converter y empezar a comprar todos los que haya y guardarlos para cuando haya escasez. Pues sí. Algo habrá que hacer. Ya no hay de todas maneras. Tampoco. Aparte que yo uso un compilador cruzado y uso un emulador, pero antes de publicar cualquiera de mis programas en mi web, lo pruebo en el MSX Real. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Porque ¿En el MSX Real? En el Real MSX, sí. Nosotros estamos teniendo un problema ahora. Por ejemplo, nosotros el juego que estamos programando lo programamos sobre el emulador. ¿Qué pasa? Que como estamos arañando tanto al hardware, claro, la emulación es emulación. Y nos hemos dado cuenta que hay ciertas rutinas gráficas que cuando las hemos probado en el CPC, pues lo que tiene que ser un color azul pues se convierte en un color negro. O sea, hacemos... a ese nivel hay fallos todavía. No, a nivel te explico. O sea, otro problema añadido es que claro, yo el Amstrad CPC lo tengo conectado a un televisor, no al monitor original. ¿Vale? Entonces hay ligeras diferencias. Pero no es que sea distinto, es que la sincronía, el sincronismo empleado en Amstrad CPC no es 100% PAL RGB genuino de televisor de Euroconector. Entonces cuando lo puteas demasiado, o sea, ves como la falla la sincronía y los colores, pues se pierden los colores. Entonces una imagen que tiene rojo, verde y azul, pues por ejemplo el azul nos desaparece y se nos queda el rojo y el verde. A este respecto tengo una anécdota que contar, que un usuario de MSX publicó una vez en una web de MSX un método para detectar desde un programa de MSX si el programa estaba en un emulador o en un MSX real. ¿Cuál era el método? Enviar datos al procesador de vídeo, una secuencia de datos, los bytes 1, 2, 3, 4, 5, pero a una velocidad excesiva, a una velocidad que el procesador original no puede soportar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lees esa memoria de vuelta, en un MSX real vas a obtener basura, pero en un emulador vas a tener lo que has enviado realmente. Y eso es un método, pues decía, pues mira, así puedes poner en tu juego, estás en un emulador, esto no funciona en emuladores. Vaya chorrada, pero bueno.
Si yo me voy a una montaña Leo. y grito del 0 al 10 súper rápido y oigo el eco, bien, quiere Estás decir en que estoy Matrix. Estás en Ya Matrix. está, id a probarlo, id a la montaña más próxima de vuestras casas. Tenemos un par de cosillas que nos llegan desde la red. Marce pregunta que... Marce Clon. Marce Clon. Porque el de verdad está enfermo. O sea, por eso este es el clon. Es su robot. Pide que le preguntemos a Víctor que cómo programaba en Amiga. Es verdad. ¿Qué pasó? Pues con bueno, en Amiga? Amiga... Amiga. Era un mundo aparte. Sí. Qué lenguaje. Había 3 sistemas o 3 lenguajes en este caso que normalmente se utilizaban. Hiragana, El catalán y ensamblador, por desgracia, que lo odio, pero era la manera evidentemente de sacar, pues, de aprovechar los recursos de hardware que tenía la Amiga. Yo personalmente programé primero en Blitz Basic, que era una especie de Pascal compilado, y en C. Para utilizar C utilizaba el compilador SAS, que es el que utilizaba Commodore para el sistema operativo. Y actualmente pues no utilizo emuladores, actualmente sigo utilizando la máquina Ole. original. Auténtico. Sí. ¿Te acuerdas tú cuando éramos enemigos acérrimos de los amigueros? Hasta ayer. Sí, pues Hasta que tuvimos que hacernos amigos para hacer la Retro Mallorca. Un día antes yo no los podía ni ver. sí, hasta que vinieron los PCs nos aplastaron y tuvimos que hacer frente común. Claro. Qué remedio. ¿Y los programas comerciales de Amiga, sabes si en su mayoría se programaban en ensamblador, El en C? 99% en ensamblador. En ensamblador. Sí. Ya ves. Pues tiene Ten en mérito. cuenta que la Amiga era y es puro hardware. Te tienes que pelear con el hardware directamente. Ajá. Y la única manera de poder conseguir ese nivel pues era hacerlo en ensamblador. Sí, lo que pasa es que cuando tienes una máquina tan potente, tienta mucho el trabajar más a alto nivel, Claro. porque la máquina puede y te es mucho más cómodo. Entonces, De todas maneras, con C también se podían obtener productos comerciales y realmente tampoco la persona que iba a utilizar el programa no se iba a dar cuenta realmente. Con Blade Basic sí, Blade Basic ya según qué cosas no las podías hacer porque evidentemente a nivel de lentitud pues se notaba. Pero C y ensamblador. por otro lado, Jordi nos dice también que nunca hablamos del MSX2. Ni del 2 Plus. Bueno, a ver, cuando aquí decimos MSX nos referimos a la norma MSX en general, todas las generaciones que han aparecido. Ahora, si alguien quiere que comentemos alguna característica específica del... Que si ahora cuando se vayan ellos nos quedamos tú y yo hasta Sí. que salga de día. que hablamos A de- flipar, a flipar. Con los megahercios que se os caen de los bolsillos. Salvar. Bueno, todo esto en cuanto al maravilloso mundo de la programación. Pero también ha habido una evolución y ha habido sus cosas con lo que ha sido los gráficos y con lo que ha sido la música, ¿no? Al principio, si tú querías hacer un gráfico o querías hacer música, tenías que programar. O sea, tú tenías que hacer un programa para pintar un gráfico en la pantalla. No había Photoshop, lógicamente. El plot del Spectrum, el line del MSX, Exacto. A base de comandos. Que Y el draw pintaban del- puntos, el draw líneas, del MSX círculos. también. Sí, sí. Entonces, si tú querías ser un buen dibujante, tenías que a lo mejor ser un buen programador, ¿no? Al principio. También eso hay una evolución. De los primeros programas a mano surgieron luego los programas para hacer dibujos. Los y ahí editores. ya tenías un entorno, no sé, digamos que más o menos amigable. ni Bueno, siquiera gráfico. era una evolución. Ahí... Sí. No teníamos todavía ni siquiera el ratón, era todo a base de teclado, de comandos de teclas, pero podías empezar a hacer un dibujo sin tener conocimientos de programación. En Astra CPC y en Spectrum estaba Sí, el Advanced OCP Art Studio, por ejemplo, Exactamente. que este ya era como el Deluxe Paint de Amiga, pero para los ¿Cómo cutres se como llamaba nosotros. ese programa de MSX? Y tenía para soporte de dibujar? ratón. Y se podía usar Paint ratón. El Paint 4, sí. de un mallorquín. Ha sido uno de los mejores. Hecho en BASIC, además. Para MSX2. ¿Nos? Y teníamos ratón en MSX, ¿eh? Y lo mismo para el sonido. Si querías hacer una música, tienes que hacer un programa que emitiese sonidos. Es que tienes dos opciones, o te programas la música o te programas un editor para editarte tu música. Sin embargo, hay una diferencia y es que tú sí que puedes utilizar un programa para hacer música y que esa música tenga la misma calidad que si la programases directamente. No sé si me he explicado. No hace falta que programes la música para que Sea aproveches mejor, los recursos sí. del chip. Puedes utilizar un editor de música perfectamente, llegas a aprovechar el chip y todas sus características. Esa es la diferencia que no sucede con la programación.
Bueno, realmente es que hoy en día hay trackers para PC, para editar música para los sistemas antiguos, y los trackers que hay hoy en día y las rutinas de reproducción de audio de hoy en día aprovechan bastante más la máquina que no antiguamente. Hay editores gráficos para PC que te generan gráficos para MSX o para la plataforma que sea. Sí, por ejemplo, hay varios programas que la gente utiliza a día de hoy, que también ha pasado lo mismo que con los juegos. La gente, para hacer la música, hacer los programas, se van también a PC, por ejemplo, trabajan allí, ¿no? Y luego lo convierten, se lo llevan. Por ejemplo, Promotion es un programa que utilizan muchas empresas, como por ejemplo Gameloft utiliza esta aplicación para hacer todo lo que es el pixel art. Es de pago, ojo. Es de pago, bien. No me mola, es de pago. Hay que pagarla. Y entonces, lo que sí que pasó con el tema de los gráficos y del sonido es que hubo como una carrera a ver quién conseguía hacerlo lo más fiel a la realidad posible. Los gráficos se intentaba cada vez hacerlos más reales, que al final, en lugar de ser un muñequito, fuese una digitalización de un personaje. Y empezamos a ver juegos ya con dibujos digitalizados y llegó un momento también en el que eso se saturó y ya no había más realidad que conseguir. En cuanto tú consigues ya reproducir música en MP3 en un juego, ya me dirás qué otro instrumento más real quieres conseguir. Entonces, al final, lo que ha pasado es que se ha estancado un poquito, al menos en cuanto a sonido. Ya no hay ninguna carrera por conseguir un sonido mejor, no tenemos problemas de canales de sonido, y lo que se está haciendo en algunos sentidos es utilizar las limitaciones técnicas de antes como si fuese un estilo propio. Sí, los chiptunes. Ahora se llama chiptune, se llama pixel art. Eso se está viendo mucho en el entorno MSX, en el desarrollo de juegos. En los años 90 aparecieron extensiones de hardware para MSX que mejoraban los gráficos y el sonido. Aparecieron los primeros discos duros, interfaces para disco duro. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos juegos que ocupaban 7 disquetes, juegos amateur, pero que como los grababas en disco duro no pasaba nada. Juegos que explotaban los gráficos del MSX2, del MSX2 Plus, que explotaban la velocidad del Turbo R, con una música impresionante. Pero, ¿qué ha pasado en la década de los 2000? Que se ha vuelto hacia atrás. En esa década, incluso ahora, lo que se ha puesto de moda es desarrollar juegos para MSX de primera generación y que ocupan la menor cantidad de memoria posible. Existe una competición anual llamada MSX Dev, que es de desarrollo de juegos para MSX, y las normas son siempre juegos para MSX1, y ahora se ha relajado un poco la cantidad de memoria que puede ocupar un juego, creo que está en 128K, pero en las primeras ediciones llegaban a pedir juegos de 8K o algo parecido. Entonces ahora lo guay es hacer juegos con pocos recursos. Pero es que eso tiene una explicación. O sea, una de las cosas, no siempre es así, pero una de las gracias que tiene programar para equipos antiguos es las limitaciones que tienes y cómo te las apañas para hacer algo que quieres hacer y hacerlo en esa máquina. Pero es curioso ver gente que dice, no, un MSX2 es demasiado potente, no, todo para MSX1. Sí, pero es que en aquel momento era un reto, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacer un juego de 1 mega, vamos a ver si somos capaces de hacer un juego que aproveche las características de tal cosa. Eso, por ejemplo, lo haces y pierdes el interés y luego vuelves a querer el origen. Yo, por ejemplo, esa es mi pelea constante con la comunidad de Amstrad. O sea, todo el mundo, en Amstrad CPC hay 2 modelos. Hay varios más, pero básicamente se dividen en el 464, que son 64K de RAM y unidad de cinta, y el 6128, que son 128K de RAM y unidad de disco. Sí, lo que sería MSX1 y 2. Más o menos. Entonces, el 90%, 99% de los juegos son para Amstrad CPC 464. Son para cinta que luego te lo pasan a disco, pero ni emplea los 128K que tú tienes, ni empleas capacidad de tu unidad de disco. Eso antiguamente era lo que se estiraba. Hoy en día, pues se sigue haciendo. Menos el compañero Six y yo, que estamos... O sea, ya por narices queremos hacer un juego para 128K. O sea, queremos aprovechar la máquina, que para eso me la compré en el 87 y para eso la quiero utilizar ya. En el año 2011 quiero utilizarla. Quiero utilizar mi 128K. El Spectrum, por ejemplo, o tenías el gomas 48K, o luego ya te iban los modelos eran de 128. Entonces, o que eran unidades de cinta, sí que empleaban los 128K.
tenías modelo juego que funcionaba en 48 y juego que funcionaba en 128. Pero en esta CPC el 99% de los juegos son para 64K. Y los que eran más grandotes eran multicarga. Multicarga de cinta y yo, tío, tengo 128K, ¿por qué tengo que estar cargando de la cinta? A mí me pasa algo parecido. Está muy bien que la competición que he mencionado de MSX Dev nos está dando un buen puñado de buenos juegos cada año, pero para MSX1. Yo echo de menos algún juego nuevo para MSX2, como se hacía en los 90. Si algún desarrollador de MSX me oye... Tenemos desarrolladores, Relevo, que están haciendo juegos que son una pasada. Bueno, pero para MSX1, en principio. Yo ni compañía. ¿Algún relevista en No. Twitter que nos lo aclare? Me parece que el del... ¿Cómo se llama este de los zombies? Zombie, algo zombie. Sí. Zombinear o zombie. Me parece que es para MSX2. Estuve jugando el sábado pasado con él. Estoy entrando en la Y página web estuviste de- jugando y no sabes si era para Y MSX2 no me o acuerdo. para MSX1. No, en Spectrum, la versión de La Spectrum. encantada no es de aquí, Invasion of the Zombie No, de Monster. Zombie Monster. Ese es MSX1, si no voy mal, ¿eh? Sí, es que no recuerdo cuándo fue la última vez que se hizo un juego para MSX. El Bomberman puede ser, y hace ya Es 8 para años. MSX1. Es para MSX1. Relevo John saca juegos para MSX1. Porque aparte es el hardware que él controla. O sea, realmente yo hace tiempo recuerdo Que no haberle es- hecho alguna pregunta sobre el hardware y el MSX2 y no sabía decirme porque tampoco él está especializado en MSX1. Retroworks también es otro, y The Mohon Twins también son de los grupos más activos que hay ahora. Si hemos contado de MSX, No hacen. nada. De Amstrad se han puesto últimamente, que son conversiones, precisamente lo que hablamos son conversiones de ACC, le cambian los gráficos, conversiones de Spectrum y ya está. Y los de, bueno, y en Retroworks, la mayoría es Spectrum, de Amstrad CPC de momento no hay nada, yo no sé porque estoy dentro. Entonces, de momento, no hay nadie que se atreva. Es curioso, como siendo un Z80, los programadores de Spectrum, que hay ahí dentro, y en otros sitios pasa igual, se atreven antes a hacerte una conversión para MSX y se atreven a lanzarse a una máquina nueva con MSX, y el Amstrad CPC da como miedo. Les da miedo, o sea, no, es que no lo quieren ni tocar. Dice, es que no sé el hardware que tiene, no sé, le da miedo los Yo colores. creo que es algo psicológico que viene de la época de las conversiones de juegos. Sí, sí, Ya todo el mundo tiene el chip, bueno, el MSX desde el Spectrum es muy fácil. sí. Yo creo que hay algo de eso. Sí, sí, 10 yo. minutos. Tú sabes 10 minutos. la cantidad de gráficos que cuando se han empezado a hacer conversiones, pues yo de formación profesional dentro del grupo, pues yo veía los gráficos de Spectrum y de MSX y yo, a mi bola, yo me ponía hacia los de Amstrad y los subía. Yo a ver si alguno se anima y todo el mundo, ay, qué gráficos tan chulos, pero nadie se ponía. Y nadie se pone, vamos. De hecho, no ha salido nada para esta CPC de Retroworks. Para MSX2 sí, ¿cómo se llama? Que lo ha hecho Gillian. No me acuerdo cómo se llama. Lord. Manuel Pazos, Sí. La Bahía del Crimen. No, la Bahía del Crimen fue antes. Uno que ha salido a hacer no hace mucho, no me acuerdo cómo se llama. Es una conversión. Pat Leland. No, es una conversión de un juego que ya existía y lo ha convertido en MSX2. Y como hace una temporadita que está dentro del grupo, Es que Néstor y yo no le conocemos. es que ahora no me acuerdo. No sabemos de quién nos hablas. No, yo tampoco. No, que va. Hablas de los Goonies de Imanov, puede ser. Sí, Los los Goonies. Goonies. Sí, este es muy bueno. ¿eh? ¿De Imanok? Sí, No, sí, sí. No, De no es, Konami. no es de Imanok, es ¿No? de Eso es por ahí. Kralicek. Kralicek. Kracilek. Es que tampoco le conocemos a... No, que va. Para alguien que tiene menos pelo que yo. Sí. Gracias. Pues Hacen dos preguntas también a través de la red. este es nuestro timeline. Sí. Vamos a enseñar el timeline. Este es el timeline de Twitter que tenemos. De Twitter Sí. no, Retweet. Esto es del chat, muy bien. Duro, ¿eh? de Twitter no hay nada. Nada. Bueno, Los Luego- obsoletos luego pasan los de colgamos Twitter. en casa, los ponemos ahí como póster. orgullosos. Claro. sí. Mira, mamá, Pues lo que me han escrito. es curioso porque Twitter es la única red social a la que se puede usar tanto desde MSX como de Spectrum. Y me Y quieres decir- Commodore, me parece. Commodore también. Sí, sí. Pues Con a ver si el se de animan. 64. Sí, creo que hay un cliente de Twitter en modo gráfico y que sale el pajarito y todo. ¿Te suena? ¿Y hay No un, conocía. que hay un cliente de Twitter para Spectrum? Sí. Pues yo Estás ya obsoleto, ¿no? ya estoy muy obsoleto. No, es que lo que no tenemos es una tarjeta de red que tengo que hablar contigo. Porque... Hacemos un Conmigo. podcast. Con el Sí, mismo. sí, me tienes que distribuir a alguien que me dé hardware. Con el Hardware. Spectranet de Winston, él mismo desarrolló un programa para
tuitear con el Spectrum. Sí, sí. Me voy a ¿Qué poner, gente más matada, a poner a llorar. Sí, ¿eh? Voy a llorar. Bueno, pues lo que nos preguntan es cómo pasar de BASIC a ensamblador en Spectrum o cómo compilar BASIC. Entonces, en todo este tiempo han aparecido bastantes utilidades para esto y el más conocido es el ZX Basic Compiler, que es un entorno de programación en BASIC, pero que sí compila y te genera código máquina para Spectrum. ¿Pero lo haces en el Spectrum o lo haces en un PC? No, lo haces en un PC. Ajá. Pero antes, no me acuerdo cómo se llama, pero de la época que compilando en el Spectrum ya habían compilado También de Basic, había del propio BASIC del Spectrum, o sea, que programando era de Isoft. exacto, programando desde el mismo BASIC de Spectrum que te lo compilaba. Sí, sí. Exactamente. Lo que pasa es que ahora pues se ha aprovechado para crear entornos nuevos para programar también en BASIC y que te compilan eso. De hecho, Isoft sacaba bastantes herramientas, Sí. bastante lenguaje. Para Amiga. Para Amiga también. ¿Y Soft? Isoft. Highsoft. Sí, Claro, Highsoft, Highsoft. Isoft, sí. Highsoft. Sacó, bueno, El compiladores Despag. de C, el de Spark. Para MSX también. Sí, sí. No, es que con ISO no pillaba. Highsoft. Claro, como hablábamos del Apple, El Apple, y el el- iPad el iPhone. y el iPod. Pues cuando publiquemos el episodio en la web de Retroactivo, como siempre pondremos enlaces a toda esta lista de utilidades y programas que se pueden utilizar actualmente. Para que nos quiten el blog, ¿no? ¿Tú quieres que nos quiten el blog? Que no lo Ahora no podemos poner enlaces porque nos van a quitar el blog. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy, mucho más que antes, hay muchas más utilidades libres de código abierto y que se pueden utilizar tranquilamente para hacer lo que tú quieras con ellas. Muchas Ya. más que antes. O sea, tú vas a ir a casa de la Sinde, le vas a decir, no, mire señorita, es que este programa es de código abierto. Y no lo va a Sí, entender. Si la Sinde seguro que tiene Te el va a mule quitar puesto el en casa. blog. Te va a quitar el blog y luego tú ya irás a ver dónde vive esta mujer. Alguien pregunta, ¿para cuándo Call of Duty para AXA? Pues esto Bueno, cuando... Fácil, cuando alguien lo haga para Spectrum y lo porte. Exactamente. 10 Exactamente. minutos. Sí, sí. Bueno, podemos decir muchas más chorradas, pero podríamos también, porque ya hemos pasado la hora, Sepáis que hay 18 personas viéndolo. podríamos Un aprovechar récord. que hay 18 personas que se vayan Es con un un buen récord. sabor de boca. Este es el panorama que teníamos. Yo creo que, con lo que nos podemos quedar es que antes estas herramientas las utilizaban las empresas para hacer el mal y ahora las utilizan los usuarios para hacer el bien. Tacha. Y aquí tenemos un ejemplo. Sí, sí. Sí, sí. No sé, si queréis aportar alguna cosa más. A ver, internautas malévolos piratas, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿qué nos ¿Qué? decía Furufu de la Retro Encounter? Que la van a celebrar la Retro Madrid que no sé. Pues ya hace un tiempo que se publicó que este año Retro Madrid no se iba a celebrar de la misma manera, al menos, que se ha venido celebrando todos estos años atrás. Entonces surgieron iniciativas para cubrir este hueco y hacer un encuentro en Madrid. La que más se ha dado a conocer ha sido Retro Encounter y que está totalmente en marcha ya, que se celebrará el 9 de abril en la UPM, en Madrid. A pesar de que... Pero en Madrid. En Madrid, exactamente. El UPM de Madrid. Sí, Vale. en la Universidad Politécnica de Madrid. Que quede claro de Madrid. que es en Madrid. ¿Eso? Isoft y en Madrid. Y Sof, ahora el que quieras. Sí, sí. Lo que ocurre es que también se ha emitido un comunicado por parte de la organización de Retro Madrid que sí tienen previsto hacer algo, aunque no sea al nivel de estos años pasados o de la última edición al menos, pero sí se piensa hacer algo. Un podcast. Entonces, pues yo creo que todo esto es bueno. Cuanto más encuentros, cuanto más nos comuniquemos los aficionados a lo obsoleto, mejor. Y cuanto más se produzca, mucho mejor. Claro, además, como ahora van a quitar internet, cuanto Sí, antes verdad. también estuvo al antiguo, mejor, tío. Porque, Por culpa de los internautas. claro, Yo estoy deseando que salgan las revistas otra vez, pero me copiado el Buah, tengo listado. una gana de quitar internet y volverme a comprar revistas de MSX. Los fanzines. De crear listados Sí, sí. en BASIC Ver películas en VHS, tío. y tirar los discos duros que estoy ya cansado de verlos. Ya no valen para nada, Sí, sí. Pisa papeles. Y volver a ver cine español. Qué ganas. Sí, Alfredo Landa, ¿no? Tiempo. Bueno, Bueno, pues este ha sido el podcast. Cada vez nos cuesta más empezarlos, y terminar. pero creo que los terminamos mejor. Os enviar felicidades desde el canal. Mándales unas gracias de nuestras partes.
Nos salen ganas de veros. Un inciso. Antes he hablado de que he desarrollado aplicaciones de internet para MSX. ¿Pueden hacer spam o hablar con nosotros? Bueno, Yo hablo de mi libro. Minuto de gloria, minuto de gloria. yo para publicitarme. De W alias Pelíncano. Pelíncano. ¡Hostia! Sí que... Felipe de Barcelona. ¡Guau! Felipe, feliz pez. Feliz Hanukkah, ¿no? No, Bueno, es un ¿qué? viejo conocido. Bien. Existe un emulador de MSX que es el que yo uso, se llama Blue MSX, azul MSX en castizo, que creo que es el único emulador que emula tarjetas de red para MSX. Con ese emulador se pueden usar mis aplicaciones de red por si alguien es lo suficientemente masoquista como para enviar un tweet desde un MSX, aunque sea simulado. ¿Cuánto cuestan tus aplicaciones? La voluntad. La voluntad. Muy bien. Es una duda. Pero tienes que animar a todo el mundo que en lugar de emplear un cliente de Twitter en su PC, que empleen el emulador de MSX para con el Claro. cliente de MSX. El MSX Trivial Twitter. Y ya que estamos, aprovechamos para decir a la gente que si quieren ver más cosas de las que hace Néstor, solo tienen que entrar en konamiman.com. .com, exacto. Elhombrekonami.com. Sí, sí. Muy fácil. Y nada, en cuanto Chin quiera le da al stop y desaparecemos de la pantalla de la gente y se pueden ir todos a mear. Con lo bien que íbamos. Ahí va la música. Ahí Ahí está. va la música. Adiós, Pon la música, internautas. Chin, pon la música.